Quiero que estén atentos a esta palabra porque tradicionalmente hemos recibido una enseñanza al respecto de compartir el pan y el cuerpo. Y creo que hay algunos elementos que por la tradición los hemos recibido, pero no necesariamente están correctos. Quiero que a través de esta enseñanza podamos de algún modo reconstruir tal vez ese pensamiento o esa forma de haber considerado la comunión, a fin de que podamos construir a partir de esto la salud y la sanidad en la iglesia del Señor. Todos tienen, levanten su mano el que no tiene. No estoy preguntando quién no quiere participar, sino estoy diciendo quién no tiene. ¿Todos tienen? Ya. Entonces, mientras tenemos la palabra, pueden dejar ambos elementos a un costadito si quieren, para que puedan usar sus Biblias. No vamos a participar en este momento, pero quería que lo tengan, o sea, que puedan tocar lo que... Bueno, ustedes saben que el pensamiento del Señor para cada uno de nosotros es de bienestar, de bien. Su primera voluntad es que cada uno de nosotros seamos llenos de vitalidad, seamos llenos de salud, seamos un pueblo lleno de la fuerza divina. Realmente el concepto de enfermedad, el concepto de cansancio, el concepto de muerte, el concepto de pobreza ha entrado a la vida del hombre y a la vida de las personas a través de un hombre. Y ese hombre se llamaba Adán. ¿Por qué? Porque en la desobediencia de Adán nosotros heredamos una genética, por así decir, que nos ha contaminado en esa desobediencia. Y en eso hemos heredado la enfermedad, la muerte. Cuando el Señor nos creó para vivir eternamente. No estaba, digamos, en el plan de Dios el límite de tiempo o la muerte o la enfermedad o la vejez o que nuestras células se vayan degradando, porque eso es lo que va pasando con el tiempo. Nuestros cuerpos se van como degradando, van perdiendo la funcionalidad, aquello para lo que habían sido creados. Entonces, pero con el segundo Adán, que es nuestro amado Señor Jesús, algo pasa en nuestra genética, algo pasa desde nuestra mente, en nuestro corazón e inclusive en nuestro cuerpo, y Dios nos regala el milagro de la salud. Dios nos regala el milagro de ser regenerados, de ser renovados, de tener para nosotros algo que no teníamos cuando estábamos fuera de Dios. Fuera de Dios, lo único que alcanzábamos era a vivir en la escasez de nuestro pensamiento, porque no podíamos creer en lo sobrenatural, a vivir en la escasez de nuestra soledad, porque no teníamos al alcance la familia, así como Dios la reveló, la familia de Dios. No teníamos a nuestro alcance el milagro de Dios simplemente en nuestras vidas. Entonces, el Señor Jesús, en cambio, hace una diferencia. Y el Señor Jesús en su ministerio, cuando empieza su ministerio, ¿cómo empieza? Lo empieza con un milagro, como decía Besnita esta mañana, la conversión del agua en vino. Lo interesante que decía Besna esta mañana era que ¿cómo sabía su mamá que Jesús podía convertir el agua en vino? Sino tal vez porque ya había visto antes que él había hecho tal vez algunos milagros al interior, porque ese fue su primer milagro, pero como exteriormente, ¿no? Ese fue su primer milagro como público, ¿no? Pero al interior, aparentemente sí María sabía que este Jesús podía hacer milagros, porque fue tan natural para ella decir: Jesús, se acabó el vino. No dijo, será que, porque lo único que registra la palabra es que en una oportunidad Jesús se quedó con los maestros de la ley discutiendo al respecto de algunos puntos, pero no registra
algunos hechos, digamos, milagrosos mientras él estaba creciendo en favor hacia los hombres y hacia Dios. Posiblemente sí. Por eso será que la misma palabra dice que no cabrían los libros en el mundo para contener todas las cosas maravillosas que el Señor hizo. Tal vez no en los 3 años, porque tal vez sí, 3 años, el registro de 3 años, sí lo podemos registrar con mucho detalle en papel, pero tal vez el registro de 33 años, ahí sí sea difícil. Entonces, sí tengo una impresión de que el Señor durante, digamos, su vida, su ministerio, su vida natural, su ministerio natural, su servicio, por así decir, a la humanidad, viendo que nosotros necesitábamos reconciliación con Dios, fue una vida, fue un milagro en sí mismo, desde su concepción, porque el Señor no necesitó, por así decir, de un varón para su concepción, tenía que ser por el Espíritu Santo. Desde ahí ya es un milagro, es el primer milagro, por así decir, que empezó a manifestar a Jesús a la humanidad. Entonces, los milagros realmente no están separados de el reconocer a Jesús en nuestras vidas. A partir de el agua en vino, en la Biblia están registrados aproximadamente 33 milagros de sanidad. Entre esos milagros físicos, muchos milagros de sanidad, muchos milagros de liberación, pero donde el Señor Jesús estaba, donde Él estaba enseñando, ya sea en el templo o por las calles, siempre estaba seguido de milagros, siempre estaba seguido de prodigios, siempre estaba seguido de cosas sobrenaturales. Entonces, ahí hay una enseñanza para nosotros, porque nosotros tenemos que ser como fue el Maestro en su tiempo. Ese es nuestro estándar, por así decir. De hecho, el Señor Jesús dijo, ustedes harán cosas aún mayores que las que han visto. ¿Cómo mayores? Se refería, ustedes, no les dijo, miren, no les dijo, ustedes conocerán las Escrituras más profundamente que las que yo las conocía. No les dijo eso. No les dijo, ustedes tendrán revelaciones mayores que las que yo les di o las que yo les entregué. No les dijo eso. No les dijo, ustedes serán eruditos mayores y serán maestros de la ley más grandes de lo que fui yo. Porque aparentemente el Señor Jesús estaba dentro de los maestros de la ley, tratando de ver un poco la historia y la tradición. Algunos autores asumen que él era un maestro de la ley. Pero bueno, no está claramente descrito en la palabra, solo lo tengo como parte de la historia de algunos estudiosos. Pero él no dijo eso. ¿Qué les dijo? Ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. ¿Se dan cuenta? ¿A qué se refirió? A lo que él hizo. ¿Qué cosas hizo? Sanó a los enfermos. Los muertos se levantaron. ¿En cuántas ocasiones? La hija de un general, la hija de una viuda, Lázaro su amigo. Miren cuántas veces, 3 veces resucitó muertos. Cuando en la palabra algo se repite 1, 2 o hasta 3 veces, es algo que Dios está queriendo como anunciar de forma como profunda o como de forma radical, decir ojo con esto. Pero hoy en día para nosotros la resurrección de un muerto ya es un evento extraordinario, ya es un evento al que casi nos referimos históricamente, más que como algo que puede salir de nuestras manos o que puede salir de la fe que Dios ha depositado en nuestros corazones. Cuando vamos a un velorio, nunca vamos con la expectativa de orar para que un muerto se levante, sino ¿a qué van? ¿O a qué vamos? Yo también hago lo mismo. ¿A qué vamos? Vamos a consolar al que perdió, ¿no es cierto? Al doliente. Ese es nuestro corazón.
Cuando vamos a un velorio nunca vamos con la idea de decir, Señor, hoy es mi día, hoy me vas a usar, hoy voy a orar por ese hombre y se va a levantar. Si no vamos, tenemos que ir a acompañar al hermano en su dolor. Y cuando nos acercamos al hermano, ¿qué le decimos? Hermano, te acompaño en tu dolor. Claro que es un dolor, por supuesto. El Señor busca que nosotros seamos familia y que acompañemos en el dolor a alguien. Claro que sí. Pero ¿cuál sería nuestra vida si nosotros, en vez de tener un pensamiento de conformarnos a las circunstancias, nosotros en cambio, por la misma instrucción que dejó la palabra, diríamos, estoy yendo porque Dios va a hacer algo a través de mi vida y este hombre tiene que levantarse? ¿Sería un desafío? Claro que sí. En el camino a esa realidad, a esa situación, posiblemente muchas preguntas vendrían a tu vida. Dice que en cierta ocasión un pastor que leía su testimonio, le dijeron que en un viaje que habían hecho en misión, como 2,000 hermanos aproximadamente, uno de ellos en el avión tuvo problemas y al bajar del avión entró en estado de coma. Entonces dice que la pudieron recuperar, pero nuevamente entró en estado de coma. Entonces lo llamaron al pastor y le dijeron, pastor, la hermana está muy mal, ahí ya en el lugar donde estaban. Está en coma, la están solamente como sosteniendo o manteniendo viva. Entonces él dijo, tengo que ir, yo necesito orar por ella. Y él dijo, a pesar de que yo he visto muchas sanidades, he orado por mucha gente y he visto muchos prodigios, dice que venían a mi mente pensamientos, ¿y qué pasa si no se sana? ¿Y qué pasa si se muere? Y dice, todos tenemos esa lucha. Todos tenemos esos pensamientos. Dice, posiblemente era yo, no sé si era Satanás, no sé quién era, pero esos pensamientos venían a mi mente y a mi corazón. Entonces ese momento empecé a decir, ¿y qué pasa si se sana? Como hablando con esos pensamientos. ¿Y qué pasa si esta hermana se levanta de esa su condición de enfermedad y de dolor? ¿Qué pasa si esta hermana, en cambio, por esta oración y por esta fe y por esto que estoy yendo a hacer por ella, ella se levanta? Entonces dice, me paré como en esa idea, en ese pensamiento, porque le dije, Señor, tú eres el que ha muerto en la cruz por ella. Tú eres el que ha sido cortado, el que ha sido herido por ella. ¿Qué opción? O sea, ¿por qué tengo yo que dudar de aquello que tú has hecho? Pero aún en mi incredulidad, ayúdame a pensar qué pasa si ella realmente se sana. Dice, llegamos donde estaba la hermana, compartimos un tiempo de comunión, había pan, había vino. Yo sé que en el cuerpo del Señor está la salud y la sanidad, entonces compartimos. Ella estaba sobre su lecho, estábamos solo con algunos parientes de ella. Empezamos a ministrar a su corazón, a animarlos con palabra de fe, compartimos la comunión, el cuerpo y la sangre del Señor. Luego los animamos y nos fuimos. Para mí el hecho de irme con esa mujer todavía en estado de coma era álgido, era doloroso. Yo hubiese querido ver que se levante ese momento, pero seguíamos orando por ella. Habíamos hecho algo profético, por así decir, yendo a orar por ella, ministrando el pan y la sangre, liberando una palabra de sanidad sobre ella. Y al día siguiente recibimos una llamada de los parientes y le dicen, hermano, mi hermana se ha levantado y está completamente sana. Entonces dice, yo ese momento di gracias a Dios, porque me animé a decir, ¿y qué pasa si la palabra se cumple? ¿Y qué pasa si lo que dijo el Señor Jesús era verdad? ¿Y qué pasa si me animo a creer que Dios, que su palabra está por encima de las circunstancias, sin importar qué tan adversas sean?
Dice, me animé a creer y pude ver el milagro. Hoy en día esa hermana dice que asiste a la iglesia, se casó, tiene hijos. Pasó ese incidente. ¿Por qué? Porque alguien se animó a decir, ¿y qué pasa si el Señor tenía razón? Y cuando Él dijo que íbamos a hacer cosas mayores, realmente iban a ocurrir a través de cada uno de nosotros. Realmente iba a pasar a través de nuestras manos, a través de la compasión que el Señor ponga en nuestro corazón y el corazón. Y a través de un corazón que Dios mismo pone en nosotros, de conquista, de alcanzar aquello que parece imposible. ¿Y qué pasa si lo que dijo Dios es verdad? ¿Saben? Hemos vivido por muchos años y por mucho tiempo creyendo que lo que el Señor Jesús hizo, Él lo hizo. Y que cuando dijo, es que es más fácil decir, el Señor dijo que ame a mi prójimo. Entonces, mientras estoy cerca y lo amo, estoy cumpliendo la palabra de Dios. Pero cuando Él dijo, harán cosas mayores que estas, entonces no estamos animados a creerle al Señor. Porque ahí hay un desafío delante de nosotros. Hay algo que va a cuestionar nuestra fe o en aquello en lo que estamos parados. Cuando tú dices, yo amo a mis hijos, claro, estás cumpliendo un mandato del Señor. De hecho, la palabra dice, el primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí, mientras estás amando a alguien que está cerca tuyo, ¿cuál es el desafío en tu vida? ¿Cuál es la confrontación a tu fe? No, también una buena persona también hace eso. Como me acuerdo, yo trataba de traer el evangelio a mi padre natural. Y él me decía, hijo, yo soy bueno. Así como, ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo le decía, te tienes que arrepentir y tienes que conocer al Señor, ¿no? Yo estaba así, fuego, y le decía, no tiene que cambiar tu vida. Y me dice, ¿y qué quisieras que cambie en mi vida? Soy un hombre que sale temprano y vuelve tarde porque todo el día sale a trabajar para traer un sustento a su esposa y a sus hijos. Soy un hombre que ama a su esposa. Nunca me has visto pegarla o lastimarla a tu madre. ¿Cuántas veces me has visto borracho? ¿Me has visto en mal estado, en malas condiciones? ¿Cuántas veces me has visto hablar malas palabras o maldecir a alguien? ¿Cuántas veces me has visto hacer daño a alguien? Miércoles, decía, ¿cómo hago con este hombre, no? ¿De dónde lo agarro? Y inclusive tenía como testimonios así, como que él venía y decía, no van a creer hoy día. Él era gerente en una fábrica muy grande. Entonces me dice, teníamos que construir un tinglado muy grande. Vinieron varias empresas y en una de las empresas, él decía, para mí la mejor, porque había construido tinglados parecidos. Vienen y me dicen, ingeniero, mire, si usted nos acepta, nosotros estamos dispuestos a de nuestra utilidad, de forma muy diplomática, ¿no?, darle a usted el 10%. Nuestra utilidad, por decir, es 100,000, le daríamos $10,000 a usted si nos acepta el contrato. Entonces mi papi les dijo, y eso venía y nos contaba, decía, miren, si algo yo no haría es aceptar un dinero que no lo he ganado. Es aceptar un dinero que no lo he trabajado, es aceptar un dinero que además va a generar en mí un favor hacia alguien. Yo voy a aceptar en este trabajo a la empresa que tenga mejores condiciones. Dice que al final esta empresa ganó y ellos le hicieron el trabajo. Terminó el trabajo, los otros estaban avergonzados, ¿no?, ese día porque el otro fue claro. Terminó el trabajo. Vinieron a los meses y le dijeron, don Walter, queremos proponerle que usted sea socio en nuestra empresa. Y él les dice, ¿por qué? Porque usted es el único hombre
en todos los años que hemos tenido la empresa que no nos ha aceptado un beneficio extra, una coima, un regalo extra, y sabemos quién es usted y quisiéramos que sea parte de nosotros. Él se jubiló a los 55 y después él fue parte de esta empresa. Y hoy día, bueno, creció durante 15 años y bueno, hoy día hay una participación ahí, qué sé yo, ha sido una bendición. ¿Pero por qué? Porque hubo un hombre que dijo, no, yo quiero ser consecuente con mis principios. Yo decía, ¿cómo agarro a este hombre? ¿No? ¿Cómo hago que él entienda que él necesita al Señor en su vida? Pero ¿saben qué? Cuando solo son palabras, cuando solo son filosofías, cuando solo son buenas intenciones, así como los nuestros, hay muchas otras filosofías que hablan al respecto de vivir bien, de vivir meditando, de vivir equilibrado, de vivir sano. El mundo no necesita una filosofía más, una forma interesante más de pensar, doctrinas y teologías interesantes. Lo que el mundo necesita ver es que hay una filosofía o una doctrina que está respaldado no por un pensamiento, sino por un Dios real, por un Dios que responde, por un Dios que tiene oídos, escucha y responde a tu necesidad cuando estás en necesidad. Por un Dios que responde a cuando ves a alguien que vive en cautividad, a través de una oración puede ser liberado y puede ser liberado a una vida de abundancia. Cuando hay alguien que vive en una profunda soledad o en una profunda miseria y pobreza, se acerca al Señor y ve que este Señor cambia su corazón y cambia sus circunstancias, trayendo oportunidades a su vida. Eso es lo que el mundo necesita ver. Será por eso que el Señor dijo, cosas mayores que estas harán. Si no habían los libros para registrar todos los hechos del Señor, ¿se imaginan si habrán libros para registrar todos los hechos que deberían fluir a través de cada uno de nosotros? No habría forma de que lo puedan registrar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos escogido creer al Señor de señores y al Rey de reyes, a nuestro amado Jesús. ¿Saben? Es tiempo de un evangelio de poder. Es tiempo de un evangelio sobrenatural. Es tiempo de dejar a un lado un evangelio de ser los más buenitos de esta ciudad. Es tiempo de un evangelio de ser buenos, pero que esa bondad esté reemplazada con el favor que esté respaldada con el favor de Dios, con milagros y prodigios. Pero primero ese milagro tiene que pasar en sus vidas. Primero ese milagro tiene que pasar en sus familias, en sus relaciones conyugales, que ustedes puedan vivir una salud completa. ¿Por qué? Porque ustedes sirven al Señor que fue herido para que ustedes sean sanados. Porque ustedes sirven al Señor que decidió hacerse pobre para que ustedes sean enriquecidos. ¿Se dan cuenta? Primero ustedes tienen que ser fructíferos, tienen que ser bendecidos, tienen que tener completa salud, tienen que estar en lugares de trabajo donde están influyendo, donde se sienten bien remunerados. Nosotros no podemos ser un pueblo que dice, sí hermano, estoy en ese trabajo porque no tengo otra, porque tengo que trabajar, si no, no como. No, tenemos que estar en un lugar donde digamos, Dios me ha bendecido en este lugar, me ha dado lo que me gusta hacer, encima me pagan y tengo lo suficiente para dar a otros el exceso que tengo. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Uno es aquel que ha decidido vivir conforme a la estructura, a la genialidad del sistema económico del mundo, que busca la mayor cantidad de esclavos para sostener a algunos que se enriquecen. Y otro es el sistema en el que vives completamente satisfecho, porque al Dios al que sirves bendice tu vida, fructifica tu vida, te da todo lo que quieres, porque Él hizo toda provisión en la cruz del Calvario. Nos animamos a creer a ese Dios,
o vivimos para el Dios de la economía de este mundo. O nos animamos a creer a ese Dios que dice que podemos vivir en completa salud, o vivimos bajo la esclavitud del sistema médico, por así decir, del mundo, con medicamentos. Hay tantas cosas que se dicen al respecto de eso, que algunos medicamentos te enferman para que otros te sanen, y otros te enferman para que otros te sanen, y así sucesivamente. La medicina, por supuesto, ha sido... Yo digo, ha sido, no sé, la medicina ha sido en su momento, por ejemplo, los antibióticos, ha sido un regalo a la humanidad, pero hoy en día, con el nivel de revelación, el nivel de revelación de la sanidad bíblica de Dios, nosotros deberíamos poder vivir en otra intención de vida, en otro nivel de entendimiento de vida. Entonces, hay un evangelio diferente y hay un desafío diferente. ¿Saben? Para lo que Dios nos quiere dar en este lugar, necesitamos cambiar el paradigma de nuestra mente con respecto a lo que creemos, con respecto a lo que decimos o pensamos. Para poder abrazar lo que Dios nos quiere entregar en este lugar, necesitamos cambiar el paradigma de nuestra mente, de habernos acomodado a un sistema que nos ha llevado a donde quería llevarnos, a ser esclavos del sistema, y poder vivir una libertad en Dios, una libertad en salud, una libertad económica. Dios no va a bendecir esta ciudad si primero no nos bendice a nosotros. Es lógico, porque nosotros somos la iglesia del Señor, y a través de lo que Dios haga aquí va a poder alcanzar hacia afuera, a través de lo que haga en cada uno de ustedes en sus corazones. Cosas mayores que estas harán. En cierta ocasión, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que vayan por el mar, y Él se fue a orar, y dice que al volver había una tormenta, y dice que volviendo se espantaron al verlo primero caminar sobre las aguas, y después lógicamente se espantaron de la tormenta. Entonces el Señor Jesús les dijo: hombres de poca fe. Es más o menos así. ¿Por qué toman tan poco de mí, siendo que tengo tanta provisión para ustedes? ¿Por qué dudan de aquello que yo puedo hacer en ustedes, siendo que tengo tanto para darles? ¿Por qué dudan? ¿Por qué viven en la escasez de su mente, en la escasez de lo que piensan, de lo que han hecho, de su experiencia, cuando yo tengo tanto para darles? Hay un regalo muy grande en la cruz del Calvario. Hay multitud de regalos para nosotros. Hemos visto cada uno de los derramamientos. Hemos visto cada uno de los intercambios que han ocurrido. Realmente abrazar al Señor Jesús en la revelación de su muerte y su amor por cada uno de nosotros debería llevarnos a vivir esas vidas sobrenaturales en Él. Caminar en hechos más grandiosos, caminar en hechos más allá de lo que Él mismo hizo. Debería llevarnos a vivir vidas extraordinarias. Y no vidas que parece que llega la noche, nos dormimos y ay, por fin estoy echándome en mi cama. ¿Se dan cuenta? Por fin se acabó el día. Cuando más bien debería ser llegar a tu cama y decir: gracias, Señor, qué hermoso día me has dado, lleno de bendición, lleno de victoria. Estoy cansado, pero estoy cansado porque he visto tu favor, porque he visto que has respaldado cada palabra que he dicho. He visto que ha habido gente que se ha vuelto de la oscuridad a la luz. He visto milagros y prodigios. Señor, te doy gracias porque me has dado un día más de vida. Pero ¿han visto a veces cómo llegamos a la cama? Por fin. Sí, pero ¿por qué?
Porque estamos viviendo en otro entendimiento. Estamos viviendo en un entendimiento de qué es lo que tengo que hacer para poder sobrevivir un día más. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder pasar un día más? ¿Será que eso es lo que Dios quiere para nosotros? ¿O será que sus pensamientos, como dice la palabra, son de bien? Son de bien. Como dice en Juan, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿O será que lo que Dios quiere es que tú seas uno más de esos hijos que al ver todos esos milagros y esos prodigios, llega cansado al final del día, dando gracias por todos los lugares y todas las cosas que Dios te permitió hacer y todas esas circunstancias que Dios te permitió cambiar? ¿Se dan cuenta? Para ser la iglesia que Dios quiere que seamos, con la visión que Dios nos ha regalado en este lugar, necesitamos ser un pueblo con otra mentalidad. Necesitamos ser gente que vive para Dios intensamente, que es capaz de recibir el desafío y caminar sobre las aguas para ver el milagro de Dios ocurrir delante de nuestros ojos. Con permiso de mi hermano Carlos, voy a contar algo que él mismo ha dado como testimonio a otros hermanos. Él dice, estaba yendo en el auto. Carlitos, ¿se puede? Gracias, hermano. Perdón por no haberte preguntado antes. Él dice, estaba yendo en el auto. Y de pronto vemos un ciego, paramos y dice, yo lo ayudo al ciego a cruzar. Creo que era así más o menos. Entonces dice, pasa el ciego, luego va a su auto y dice, mientras lo llevaba al ciego me sentía el Boy Scout, el mejor Boy Scout de Cochabamba, ¿no? Hice mi buena obra del día. Ayudé a pasar a un ciego la calle. Bueno, dice que se sube a su auto, empieza a andar y le viene una profunda convicción del Espíritu Santo. Y le dice, ¿qué has hecho? Como, qué bueno que has sido, ¿no? Qué linda tu actitud. Y ese momento le viene, yo digo, una ira divina de decir, ¿qué me ha pasado? Lo que debería haber hecho es decir, hermano, quiero orar por ti. Dios puede darte vista para que tú por tus propios medios puedas cruzar esta calle y nunca más necesites ayuda. Como decir, más bien yo he sido el buenito que he acompañado a alguien para que pase en su necesidad. Lo he acompañado en su desgracia. ¿Se dan cuenta? Y él mismo decía, no, realmente nosotros no somos llamados a acompañar en la desgracia de nadie. Somos acompañados a ser agentes, somos llamados a ser agentes de cambio en la vida de aquellos que viven en desgracia. Somos llamados a acompañar a gente que vive en desgracia, que vive en necesidad, que vive en pobreza, que vive en enfermedad, a sacarlos de ese lugar, a arrebatarlos de las tinieblas, a arrebatarlos de las manos de Satanás. Y mostrarles que hay una forma diferente de vivir y de vivir para el Señor. En luz, en victoria, en salud, en prosperidad. Con un corazón que conquista, con un corazón que hace que las circunstancias ocurran y que no está sujeto a las circunstancias. Son dos formas de vivir. Pero para eso necesitamos un evangelio diferente. Necesitamos un evangelio diferente. Tal vez no es el que hemos conocido. Tal vez no es al que nos hemos adecuado o el que hemos creado en nosotros para justificar la forma en la que vivimos. Saben, hemos aprendido a través de los años en nuestro cristianismo a justificar nuestra mediocridad o nuestra falta de asumir desafíos en él. Y le hemos puesto versículos. Le hemos puesto versículos para poder vivir tranquilos con nuestra propia conciencia. Saben, es tiempo de romper esa estructura mental
en nuestras vidas. Decirle: Señor, estoy listo. Quiero ser esa persona que tú quieres usar en este tiempo. Quiero ser esa persona que tú quieres que sea un agente de cambio ahí donde tú me has puesto. Quiero que la gente al verme sepa que yo sirvo a un Dios vivo y real, que es capaz de cambiar las circunstancias, no solo mías en primer lugar, sino de a todos aquellos que me rodean. ¿Se dan cuenta qué diferente que es? ¿Se dan cuenta cómo cambia la perspectiva? ¿Se dan cuenta que no se trata de letras? Yo amo leer la palabra. Por supuesto que tenemos que leer y estudiar las Escrituras. No estoy descalificando el leer y estudiar, pero que ese no sea nuestro último objetivo, sino que nuestro objetivo sea, a través de los pocos versículos que podamos leer, vivir cada una de esas letras y cada uno de esos puntos y esas comas, y yo estoy seguro que eso va a ser la diferencia. No van a necesitar tener mayor conocimiento. Pienso en los apóstoles. Tal vez el Señor, para ser como más lógicos, debería haber ido a buscar a sus discípulos. ¿Dónde? A las escuelas de los rabinos. ¿Por qué? Porque ahí la gente se está entrenando y se está formando en las Escrituras. Pero ¿dónde fue a buscar? A la calle. ¿Dónde fue a buscar el Señor a sus discípulos? A las playas, ¿no? A las playas, exactamente. Para ser precisos. Pescadores, ¿no? Él mismo era carpintero. ¿Dónde fue a buscar a sus discípulos? No donde estaban como los más capacitados o los más formados. Piensen en David. Su ejército estaba conformado por ¿quiénes? Los que vivían en desgracia, los desechados, posiblemente enfermos. Por supuesto que no eran soldados. Lo menos que eran soldados, ladrones. Pero ¿saben qué? Era gente que fue expuesta a otro evangelio. Los apóstoles del Señor fueron expuestos a otro evangelio, no el evangelio que predicaban los rabinos. Usaban la misma Biblia. El Señor Jesús usaba la misma Biblia que usaban los rabinos. Cuando los rabinos decían salmos, el Señor Jesús también decía salmos. Cuando los rabinos hablaban de David, el Señor Jesús también hablaba de David. En ese tiempo había un solo documento, el Antiguo Testamento. No había el Nuevo como nosotros lo tenemos ahora. Nosotros tenemos una ventaja bárbara, lo tenemos comido, por así decir, ¿no? Con el Nuevo Testamento. En ese tiempo no. ¿Cuál fue la diferencia entre ser un discípulo de un rabino que usaba el mismo documento o ser un discípulo de Jesús que usaba el mismo documento? ¿Cuál fue la diferencia entre ambos? Que uno estaba expuesto solo a la letra y el otro estaba expuesto a la letra, pero también a los prodigios y milagros y a la compasión que había en el corazón del Señor Jesús. Y como un broche de oro, fueron expuestos a la expresión más grande de amor, a la palabra profética más grande que nunca se ha pronunciado sobre esta tierra. Y esa palabra profética fue Jesús en la cruz, para regalarnos hoy todo lo que necesitamos para vivir en esta vida que tenemos que vivir sirviéndole a Él. Amén. ¿Estamos listos? Estamos listos entonces, amén. No necesitamos más. Ahí está. Gracias, Señor, por la cruz. Estamos listos. Señor, gracias por los desafíos. Estamos listos. No queremos ser los mismos, queremos ser renovados por tu palabra. Queremos ser hombres y mujeres de hechos. Será por eso que el primer escrito que hace referencia a la iglesia dice los hechos de los apóstoles. ¿Qué dice? Hechos. O sea, las cosas que hicieron. No dice las doctrinas de los apóstoles. No dice las revelaciones de los apóstoles. No dice
¿se dan cuenta? No dice los estudios de los apóstoles, no dice los hechos de los apóstoles, lo que hicieron, cómo se movieron, cómo tocaron, cómo ocurrieron cosas a través de su ministerio. Entrando a una sinagoga, un hombre les pedía limosna y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y se levantó. Ahora, ¿será que no tenía plata ni oro? Tal vez en ese momento, porque realmente ¿cómo vivían? ¿Se dan cuenta? Eran milagros, eran prodigios, eran cosas extraordinarias. Entonces hay dos formas de hacer las cosas, y para la visión que Dios nos está regalando en esta casa necesitamos vivir de una forma extraordinaria. Necesitamos vivir en el desafío de orar por el enfermo para que sea sanado. ¿Y saben dónde está nuestra provisión? Ahora entramos a esto del cuerpo y la sangre del Señor. Aquí en 1 Corintios 11, a partir del versículo 20, el apóstol hace varias acotaciones con respecto a esta comunión. Y dice: por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber, o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré por esto? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto con mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. De manera que el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Este es el punto clave. Dice: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué es comer el pan y el cuerpo indignamente? A veces, y lo hemos relacionado así, comer indignamente es si vengo a comer y tengo pecado. ¿Será correcto ese pensamiento? No es correcto. ¿Por qué? ¿Qué dice en la palabra? Que el Señor Jesús murió por todos nuestros pecados. Entonces, cuando dice venir indignamente a comer la cena del Señor, ¿se está refiriendo a que estás en pecado? No. No se está refiriendo a que estás en pecado, sino, como dice más adelante, el otro versículo dice, el 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. El 29, ahí está. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo, come y bebe juicio para sí. O sea, ¿qué es comer indignamente? Es comer sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver con tu pecado. ¿Quién puede decir que no tiene pecado? Lo haríamos a él mentiroso. Todos hemos sido lavados y cubiertos por la sangre del Señor por nuestros pecados. Y
la palabra, así como está especificada en la cruz, Él cuando derramó su sangre por tus pecados. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2000 años atrás, más de 2000 años atrás. Entonces, quiere decir que el Señor ya había muerto por lo que tú recién ibas a hacer después de 2000 años que Él había muerto. Él murió por todos tus pecados. Entonces, venir a la mesa del Señor porque has cometido pecados es un error en tu comprensión de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por ti. ¿Se dan cuenta? Porque entonces nos estamos haciendo más justos que el Señor, en el sentido de decir, Señor, no puedo participar, estoy mal, tú sabes que tengo este problema, o mi corazón no está correcto. Te estás volviendo más justo que el Señor. ¿Por qué? Porque Él murió por todos tus pecados, inclusive por ese sentimiento que tienes en tu corazón que te está haciendo sentir mal por lo que sea que has hecho. Tal vez tienes que hacer una restitución, tal vez tienes que pedir perdón, tal vez necesitas hacer algo porque en algo te equivocaste, puede ser, pero eso no te tiene que quitar tu lugar en la mesa. ¿Por qué? Porque tú eres hijo. ¿Se dan cuenta? Eso no te quita tu lugar en la mesa. Carlitos, cuando una de tus hijas se porta mal, entonces no puedes venir a sentarte a mi mesa ni comer hoy día conmigo. Por supuesto que no. La tienes ahí aunque la estás mirando y ahí vas a ver, ¿no? Pero está contigo, claro. ¿Por qué? Porque es hija. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando aquí dice venir a comer indignamente la mesa del Señor, no se está refiriendo a que vives una vida de pecado o no pecado. Se está refiriendo a otra cosa, y eso está en el versículo 29. Y dice, el que come y bebe sin discernir correctamente, ¿qué cosa? El cuerpo del Señor. Entonces, ¿qué es venir a comer indignamente en la mesa del Señor? Es llegar a la mesa y no discernir lo que es el cuerpo para ti, sino hacer de esto un ritual. No es un ritual. ¿Qué es? ¿A qué nos lleva el discernir el cuerpo? A decir, Señor, tu cuerpo fue cortado, tu cuerpo fue herido para que yo sea sanado. Tu cuerpo fue partido para que yo fuera nuevamente como vuelto a unir, porque nosotros estábamos divididos en pedazos por causa de que nuestra alma tenía el control de nuestras vidas. Entonces, el discernir el cuerpo es discernir que el cuerpo del Señor es el que trae completa salud a tu vida. Eso es entrar indignamente a comer la mesa del Señor. El hecho de entrar y decir, bueno, dice que un hermano se ha sanado porque ha compartido la Santa Comunión, la Santa Cena. Cuando estás tratando de hacer de esta participación una religión, entonces estás entrando indignamente porque no estás discerniendo. Discernir en el griego es como diferenciar. Es como mirar algo y decir esto es bueno, esto es malo. Es como analizar lo que estás mirando. Entonces necesitamos discernir, y la perfecta salud de la iglesia, ¿dónde está? Está en el cuerpo del Señor. ¿Qué necesitamos hacer para ser dignos? Es poder discernir el cuerpo. No tiene nada que ver con tu pecado, porque el pecado, ni siquiera con tu pecado, porque el pecado Dios lo llevó en la cruz. No tiene que ver con tu situación. Dice, por eso viene juicio, porque la gente toma en poco el cuerpo y no discierne lo que está haciendo.